comenzaremos a hablar del concepto de Guerra Fría a partir de los años 1946 y 1947, a poco tiempo de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, se habla del fin de la Guerra Fría entre los años 1989 y 1991, en el periodo que va entre la caída del muro de Berlín y la caída política de la URSS y de los regímenes comunistas de Europa del Este. El final de la Guerra Fría ha sido interpretado como la derrota del socialismo real y como la victoria del mundo libre capitalista de los Estados Unidos por sobre la superpotencia soviética. El 5 de marzo de 1946, el entonces ex primer ministro británico inglés Winston Churchill advertía tempranamente en el Westminster College, en la ciudad norteamericana de Fulton, en Missouri, los peligros del nuevo mundo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. En su discurso nos dice, y cito textualmente, desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente un telón de acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental. Todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos de una manera u otra no sólo a la influencia soviética, sino a una altísima y en muchos casos creciente medida de control por parte de Moscú. Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy convencido de que nada admiran más que la fuerza y que nada respetan menos que la debilidad. Es preciso que los pueblos, dice Churchill, de la lengua inglesa se unan con urgencia para impedir a los rusos toda alternativa de codicia o aventura. Año 1946, Winston Churchill ve el peligro soviético presente en el mundo que se va configurando de la posguerra. En un manual de temas militares de la República Federal Alemana, publicado en el año 1963, se dice que la Guerra Fría es la forma procedente del agresivo comunismo mundial, de la confrontación político, espiritual y psicológica propagandística con el mundo no comunista. En la Guerra Fría, el comunismo mundial quiere, en primer lugar, dominar la conciencia de las masas. Por tanto, él mismo trata de que su influencia penetre en todos los ámbitos vitales de la sociedad en los estados no comunistas. Por otro lado, la gran enciclopedia soviética, publicada en Moscú en el año 1970, sostiene lo opuesto y dice: la Guerra Fría constituye un rumbo político agresivo que tomaron los círculos reaccionarios de las potencias imperialistas bajo la dirección de los Estados Unidos e Inglaterra a raíz de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría está orientada a no permitir la coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y agudizar la tensión internacional y a crear las condiciones para el desencadenamiento de una nueva guerra mundial. André Fontaine, en su Historia de la Guerra Fría, la define como el enfrentamiento entre soviéticos y norteamericanos, motivado por sus ambiciones e intereses contrapuestos, por el choque entre dos ideologías de pretensión universal, encarnadas cada una de ellas en un Estado con poder suficiente para hacer de él un candidato a la hegemonía mundial. El conocido y ya fallecido historiador Eric Hobsbawm cita a Hobbes y nos dice: la guerra no consiste solo en batallas o en la acción de luchar,
sino que es un lapso de tiempo en el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida. Posteriormente agrega, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS fue un periodo de tiempo con estas características. Generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear de dimensiones globales, que tal como creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar con toda la humanidad. La paz se mantuvo durante la Guerra Fría porque a pesar de la retórica utilizada por ambas partes, ninguna de ellas estaba dispuesta a llegar al enfrentamiento directo. Por tanto, una de las premisas durante este periodo era que la coexistencia pacífica entre ambas potencias era posible. Para el historiador Ronald Povatsky, la Guerra Fría fue una pugna por la influencia mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los dos países emplearon diversos métodos, aunque nunca llegaron a lanzar un ataque directo y total contra sus respectivos territorios. La creación de alianzas rivales, la presentación de ayuda militar y económica a los estados que eran clientes suyos y a los que aspiraban a serlo. Una masiva y costosa carrera armamentista, las campañas de propaganda, el espionaje, la guerra de guerrillas, la lucha contra la subversión y los asesinatos políticos fueron los métodos que utilizaron. Características generales de la Guerra Fría. Se organizó un sistema bipolar rígido en el que no cabían las posiciones intermedias. Este sistema alineaba dos bloques de países agrupados en torno a las dos potencias mundiales imperiales de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo de la posguerra había sido preparado para contemplar la hegemonía de los tres grandes, pero el agotamiento del Reino Unido y los graves problemas que le acarreó su proceso descolonizador le forzaron a descargar paulatinamente sus responsabilidades internacionales en los norteamericanos, que se convirtieron de esta manera en los gendarmes occidentales frente al bloque opuesto liderado por la URSS. Sintetizando entonces, podemos decir que la Guerra Fría es la consecuencia del recelo mutuo entre occidentales, capitalistas y comunistas. Es el enfrentamiento sin llegar a la guerra directa entre dos bloques de países dirigidos por las grandes superpotencias, que se encontraban en una carrera armamentista que va a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XX. Cada superpotencia consiguió crear una zona de influencia propia y coaccionó para evitar desviaciones ideológicas o militares. Estados Unidos no hubiera consentido que un partido comunista gobernase en el bloque occidental, y la URSS, por su parte, aplastó cualquier intento de desviación, como los que se dieron en Hungría en 1956 o en Checoslovaquia en 1968. Ambos temas los trataremos en profundidad en próximos videos. El rearme y el desarrollo bélico en la llamada carrera armamentista provoca un gran desarrollo tecnológico en las armas y en lo que se dio a llamar la carrera espacial. Recordemos que las armas más letales de este entonces eran las bombas atómicas. El juego sucio se va a instaurar en la retórica y en la dinámica de ambas superpotencias a través de la propaganda, del espionaje y del chantaje económico. En 1947 aparece la llamada Doctrina Truman, a la cual es adjudicada al presidente norteamericano Harry Truman. Esto implica una modificación de la política exterior norteamericana, tradicionalmente aislacionista, por una política activa e intervencionista en las cuestiones europeas. El objetivo era ayudar política, económica y militarmente a aquellos países
que Estados Unidos entendía que estaban amenazados por el comunismo, aumentando las bases y a los soldados en territorio europeo. En 1947 surge el Plan Marshall. Esto es un programa de ayuda económica a las naciones europeas para su reconstrucción y recuperación económica y social. El objetivo era alejar a los países de Europa Occidental de la revolución comunista. Para la URSS fue un instrumento de expansión del capitalismo y no permitió su implantación en los países que se encontraban bajo su órbita, bajo su zona de influencia. En 1948 se crea la Organización Europea de Cooperación Económica y agrupa a 17 de los países beneficiarios de la ayuda económica norteamericana. Va a ser sucedida esta Organización Europea de Cooperación Económica en 1961 por la llamada OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. En 1949 se va a dar la respuesta soviética al Plan Marshall y se va a crear la Comecon. Esto es el Consejo de Asistencia Mutua Económica, que implica la cooperación económica entre los países socialistas, canalizando el comercio de los países comunistas. En este mundo bipolar, dividido en dos polos, en dos zonas de influencia, una comunista y otra capitalista, dividido en dos sistemas, dividido en dos ideologías, podemos hacer una breve caracterización de cada uno de los bandos. Por un lado, ubicamos a Estados Unidos dentro del mundo capitalista y lo podemos caracterizar de la siguiente manera. Es el mundo libre. Ahí se encuentran las democracias liberales, democracias con sufragio universal y con elecciones libres. Existe el sistema de partidos, varios partidos políticos dentro de este mundo libre. Existe también la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Se da, en teoría, el respeto a las libertades del hombre y el respeto a las minorías, el respeto a la libertad de expresión, a la prensa, a la libertad de opinión de los ciudadanos, a la libertad de asociación también de los ciudadanos, lo que conlleva también a la libertad de pensamiento. Libertad política y libertad de mercado en el llamado liberalismo político y económico del mundo capitalista. Estados Unidos, como vimos, desarrolla la doctrina Truman, implica la ruptura de la cooperación y la condena del comunismo. Implementa el Plan Marshall, esto es la asistencia económica a los países destruidos por la guerra para la reconstrucción europea en este nuevo mundo de posguerra. Propone la asistencia militar a los países amenazados por el comunismo. Así se va a crear la organización del Tratado del Atlántico Norte en el año 1949. También se da la difusión de la ideología anticomunista a través de la prensa, a través de la propaganda y a través de la educación. Por otro lado, la URSS y el mundo comunista está dentro de las llamadas democracias populares. Autoritarismo y negación de las elecciones, Estado totalitario y culto al líder. Gobierno de partido único, en este caso el PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. El poder del Estado es ilimitado, no existe división de poderes. La censura, el monopolio de la información, las persecuciones y la eliminación de la oposición interna van a ser moneda corriente de los regímenes comunistas. La planificación y colectivización de la economía será otra de las características principales. Esto quiere decir que el Estado es dueño de los medios de producción. Stalin, en lo que podemos llamar un pensamiento doctrinal, la doctrina de Stalin, condena al imperialismo norteamericano.
La URSS presiona para que los países rechazaran la ayuda norteamericana y establece un plan de ayuda paralelo llamado Comecon, un plan de ayuda económica, como ya lo hemos explicado. La asistencia militar al bloque comunista va a surgir a partir del año 1955 en el llamado Pacto de Varsovia. La difusión de la ideología anticapitalista también se va a dar a través de la propaganda, de la prensa y de la educación. En definitiva, podemos resumir las características del enfrentamiento de estas dos superpotencias, del enfrentamiento en un mundo bipolar entre un bloque comunista y otro bloque capitalista, de la siguiente manera. La lucha ideológica entre las dos superpotencias de posguerra. Se inicia el fin de la política de cooperación de los años previos. Es un estado de tensión permanente ante el peligro de destrucción total acentuado por la continua carrera armamentista. Estos son submarinos atómicos, misiles intercontinentales y cabezas atómicas. Irracionalidad de los enfrentamientos ante la posibilidad de un holocausto nuclear, ante la posibilidad del fin del mundo a través de la utilización de las bombas atómicas. Se da entonces un equilibrio, el llamado equilibrio del terror, y el surgimiento de conflictos localizados, en los cuales van a haber enfrentamientos entre comunistas y capitalistas, pero no enfrentamientos directos entre las grandes potencias. El sistema bipolar no admite neutrales, dividiéndose el mundo en dos bloques ideológicamente opuestos a través del sistema de alianzas económicas y de alianzas militares. Varios fueron los enfrentamientos que se dieron en el marco de la Guerra Fría. Hoy simplemente los vamos a mencionar y en próximos videos iremos desarrollándolos. Los primeros conflictos entre el año 1948 y 1953 estallan en Berlín y en Corea. Luego, entre el año 1953 y 1975, en una etapa que es llamada de coexistencia pacífica, está Cuba y está Vietnam. Y por último, el resurgimiento entre los años 1975 y 1990 va a estar marcado por la intervención soviética en Afganistán en 1979, por la revolución sandinista en Nicaragua en el mismo año y por distintos movimientos guerrilleros en varios países de América Latina. En el año 1980, en el contexto de la Guerra Fría, también se dará la guerra entre Irak e Irán. Finalmente, el fin de este periodo de enfrentamientos se ubica entre los años 1989 y 1991. Algunos toman como hecho significativo la caída del muro de Berlín en el año 89 y la reunificación alemana del año 1990, la disolución del Pacto de Varsovia, esa alianza militar soviética, en 1991, y la desaparición de la URSS, de la Unión Soviética. En este periodo se van a dar una serie de revoluciones en Europa Oriental, lo que marcará el fin del bloque comunista. Hemos llegado entonces al final de este breve repaso de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, del mundo de posguerra y de los años de la Guerra Fría. Espero que este video les sea de utilidad. Recuerden, no solo vean el video, lean los materiales que tienen en la plataforma de aprendizaje y nos estamos viendo en próximos videos educativos.